Like the breaking news as we come on, this storm hitting just before things. En las últimas horas, algo que coincide exactamente con las señales bíblicas del fin, luces descendiendo del cielo, un estruendo inexplicable y un objeto gigante captado en varios estados al mismo tiempo. ¿Casualidad? Jesús dijo que antes de su regreso habría señales en el cielo y en la tierra. Lucas 21:25. En este video vamos a ver qué pasó, por qué está estremeciendo al mundo y por qué muchos creen que Cristo está más cerca de volver. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la señal que nadie esperaba. Esta madrugada, mientras las últimas estrellas aún titilaban sobre el horizonte del Pacífico, algo extraordinario rompió la quietud del amanecer. Pescadores experimentados, hombres curtidos por décadas en alta mar, observaron atónitos cómo una luminosidad extraña emergía desde las profundidades. Al principio pensaron que sus ojos les jugaban una mala pasada, quizás el reflejo matutino danzando caprichosamente sobre las olas. Pero en cuestión de segundos, aquella luz cobró forma, intensidad y propósito. Lo que apareció ante sus ojos desafiaba cualquier explicación racional. Un círculo perfecto de fuego blanco azulado se elevó majestuosamente sobre la superficie marina, suspendido en el aire como si las leyes de la física hubieran dejado de existir. Su simetría resultaba perturbadora, casi antinatural en su perfección geométrica. Los bordes brillaban con nitidez imposible, trazando una circunferencia que se extendía entre 300 y 500 metros de diámetro. El silencio era absoluto. Ninguna onda perturbaba el mar debajo de aquel prodigio luminoso. Ningún sonido emanaba del cielo que lo sostenía. Sin embargo, la luz palpitaba con un ritmo constante, como si el océano mismo respirara a través de ella. Quienes lo presenciaron juraron sentir que aquella pulsación tenía vida propia, una inteligencia que observaba desde el resplandor. Los teléfonos se alzaron instintivamente. Las grabaciones circulan ahora por todas las redes, mostrando ese anillo suspendido inmóvil, rotando imperceptiblemente mientras su brillo oscilaba con cadencia hipnótica. Entonces ocurrió lo más desconcertante. El agua justo debajo del círculo comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, formando un remolino amplio y poderoso sin que existiera viento ni corriente alguna que lo explicara. Las autoridades se vieron completamente desconcertadas. Los radares de la Guardia Costera no detectaron absolutamente nada. El control de tráfico aéreo confirmó cielos despejados. Personal militar revisó sus sistemas exhaustivamente y encontró lo mismo: vacío absoluto. Ninguna aeronave, ningún dron, ninguna operación militar registrada. Simplemente nada que pudiera producir semejante fenómeno. Durante 4 minutos eternos, el anillo permaneció suspendido, su reflejo bailando sobre la superficie inmóvil del mar. Y entonces, con la misma elegancia silenciosa con que había aparecido, comenzó su descenso. No cayó bruscamente, sino que se deslizó suavemente hacia abajo, como si se fundiera con otra dimensión. El resplandor se hundió cada vez más profundo, hasta convertirse en un halo difuso que finalmente se desvaneció por completo. Cuando los científicos analizaron las imágenes, sus explicaciones oscilaron entre plasma atmosférico y floración bioluminiscente masiva. Ninguna teoría encajaba con esa geometría impecable. Ninguna explicaba cómo aquella luz permaneció estable sobre el agua sin dispersarse en neblina. Por eso muchos comenzaron a señalar una referencia muchísimo más antigua.
El brillo giratorio del anillo evocaba poderosamente la visión de Ezequiel. Ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos alrededor, una estructura divina y radiante que se movía con propósito deliberado, jamás caótica ni aleatoria, siempre intencional. Otros recordaron las palabras del propio Jesús en Lucas 21:25. Habrá señales en las aguas. Advertencias escritas hace milenios resonaban súbitamente a través de un video grabado con un teléfono del siglo XXI. ¿Fue este anillo una anomalía natural incomprendida? ¿Un experimento militar encubierto? ¿O fue una señal? ¿Una intervención desde las profundidades? ¿Un momento donde el cielo rozó la frontera invisible de la tierra? Los pescadores que lo atestiguaron directamente aseguran que el aire cambió después de aquello. Se volvió denso, cargado, casi eléctrico. Un veterano del mar con 40 años de experiencia confesó sentir que el océano esperaba algo. Quizás todavía lo espera, pero las manifestaciones inexplicables apenas comenzaban. Una iglesia tranquila del Medio Oeste se convirtió en escenario de uno de los momentos más perturbadores y sobrecogedor captados en cámara durante todo este año. El edificio, usualmente silencioso y apenas iluminado durante la noche, albergaba únicamente un puñado de personas reunidas para oración tardía. Sus voces eran bajas, apenas susurros que flotaban entre las filas vacías de bancos de madera. Nada en aquel salón sugería lo extraordinario, pero algo invisible ya había comenzado a despertar. Al principio, la luminosidad era tan tenue que parecía un simple reflejo o un destello fugaz proveniente del exterior. Pero no había vehículos en la carretera, ninguna ventana estaba abierta y ningún instrumento en la iglesia podía proyectar un rayo semejante. El resplandor se intensificó, cobrando forma y densidad. Durante varios segundos, la cámara capturó la aparición de una figura humanoide alta, erguida e inmóvil, bañada en radiación dorada y blanca. La figura medía aproximadamente 7 pies de altura. Su contorno sugería el fluir suave de una túnica, pero su forma estaba compuesta enteramente de luz, no una luz agresiva ni intermitente, sino una iluminación cálida y viviente, como si el brillo mismo tuviera peso e intención. Durante 12 segundos completos, la figura permaneció visible, sin parpadeos, sin distorsiones, simplemente una presencia que llenó esa parte del santuario con una calma sobrenatural. Curiosamente, ninguno de los presentes notó la figura visualmente. Sin embargo, el pastor recordó más tarde haber pausado su oración a mitad de frase cuando una sensación repentina de paz abrumadora inundó la habitación, como si alguien sagrado hubiera entrado. Varios miembros del equipo de oración reportaron sensaciones similares, una pesadez, un calor, una sensación de ser observados con compasión en lugar de temor. Cuando la figura desapareció, lo hizo instantáneamente. El brillo se intensificó por un momento final, luego se plegó hacia adentro y se esfumó. Ninguna sombra se movió, ninguna bombilla se atenuó. Nada en el ambiente reaccionó mecánicamente. La luz se comportó independientemente de cualquier fuente física, dejando a los investigadores sin explicación técnica alguna. Quienes revisaron el material grabado notaron similitudes bíblicas impactantes. La apariencia radiante es paralela a Daniel 10:6, que describe un ser celestial cuyo rostro era como un relámpago. Otros hacen referencia a la profecía en Joel 2, donde el Altísimo promete revelar maravillas antes de tiempos de agitación. Incluso los escépticos admitieron que el metraje no se asemeja a reflejos conocidos, insectos en lentes o artefactos digitales. La pregunta no es meramente si la figura era real, sino por qué apareció en un lugar tan humilde, lejos de las grandes ciudades, lejos de las multitudes, lejos de cualquier ubicación que típicamente atrae atención. Una pequeña iglesia, casi vacía, sosteniendo una simple reunión de oración, se convirtió en el escenario de algo que parecía cargar
un tremendo peso espiritual. La aparición estaba destinada a las personas dentro, estaba destinada a la nación, o fue una señal recordándole a América que el mundo espiritual está mucho más cerca y mucho más activo de lo que muchos creen. No se han alcanzado conclusiones, pero una verdad permanece. El momento dejó el santuario cambiado para siempre, y quienes lo presenciaron no pueden sacudirse la sensación de que un mensaje del cielo tocó la tierra esa noche. Los residentes locales que viven cerca de un lago aislado en las montañas rocosas se habían acostumbrado a ver neblina rodando sobre el agua al amanecer. Pero una mañana reciente, esa niebla familiar portaba algo mucho más perturbador, algo que ahora ha inquietado a toda una región entera. Los testigos describen un momento cuando la niebla se espesó, formando un velo denso que permaneció inmóvil sobre la superficie del lago. El silencio se instaló, tan completo que incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Entonces el agua tembló, solo ligeramente, pero suficiente para que varios observadores se acercaran a la orilla. Lo primero que vieron fue la curva, suave, perfectamente arqueada, casi brillante mientras capturaba la tenue luz matutina. Lo que emergió se asemejaba a una cola, larga, poderosa y antinaturalmente fluida en su movimiento. Las estimaciones situaron la porción visible entre 15 y 20 pies, pero nadie pudo determinar cuánto de ella permanecía oculto bajo la niebla o el agua. La cola no se comportaba como ningún animal conocido. En lugar de caer hacia abajo con peso, se mantuvo suspendida en la neblina como si fuera sostenida por nada. Sus movimientos eran lentos y deliberados, girando en un patrón espiral que dejaba ondas fluyendo en todas direcciones. Algunos lo describieron como demasiado controlado, casi intencional, como si la criatura detrás de ella supiera que estaba siendo observada. Durante 20 a 30 segundos, la cola se movió en silencio. Luego, con un movimiento repentino similar a un látigo, se deslizó de regreso hacia la niebla y desapareció sin perturbar el agua de ninguna manera natural. Momentos después, el lago volvió a la quietud, dejando a los testigos sacudidos e inseguros de lo que realmente habían visto. Grabaciones telefónicas desde dos ángulos diferentes muestran la misma silueta elevándose a través de la bruma, oscura, serpentina, innegablemente masiva. Los analistas que revisaron el metraje han descartado troncos a la deriva, equipos mecánicos o globos meteorológicos. La forma se mueve demasiado suavemente, demasiado inteligentemente para coincidir con algo artificial. Sin embargo, la idea de una criatura natural de ese tamaño residiendo en ese lago parece igualmente imposible. Las comparaciones llegaron rápidamente. Muchos en línea señalaron al Leviatán, la monstruosa criatura marina descrita en Job 41, un ser poderoso, indomable y asociado con profundo conflicto espiritual. Otros llamaron la atención sobre la imaginería de Apocalipsis de un dragón surgiendo de las aguas, provocando problemas en el mundo físico como reflejo de la agitación en el reino espiritual. Las historias de seres semejantes a serpientes han existido durante siglos, pero este metraje, claro, constante y corroborado por múltiples testigos, ha provocado una nueva ola de especulación. Ya sea simbólico o literal, la aparición se siente como una ruptura en el mundo ordinario, insinuando fuerzas largo tiempo ocultas saliendo a la superficie. Si señales como esta continúan emergiendo a través de la nación, ¿qué más podría estar esperando bajo el velo? Si este momento te dejó atónito, recuerda dar me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo ayuda a llevar estos misterios a la luz. Un tramo remoto del desierto americano, usualmente silencioso y olvidado, se ha convertido súbitamente en el foco de intensa especulación después de que una cámara de seguridad registrara algo que no debería existir. La cámara, posicionada en un poste alto con vista a un camino de servicio vacío y varios acres de arena abierta, capturó una figura moviéndose a través del paisaje, lenta, deliberada
e imposiblemente grande. El metraje comienza sin incidentes. La distorsión del calor ondula ligeramente sobre la arena y el horizonte permanece vacío hasta donde el lente puede ver. Entonces, varios segundos dentro de la grabación, una silueta masiva entra en el cuadro desde el lado izquierdo. La forma es inconfundiblemente humanoide. 2 piernas, hombros anchos y un marco alargado. Pero las proporciones inmediatamente levantan preguntas. Los analistas que midieron la figura contra puntos de referencia cercanos estiman su altura en algún lugar entre 12 y 15 pies. La figura camina con un paso constante y pesado. Cada vez que su pie toca el suelo, la arena circundante se desplaza en una onda visible, creando impresiones profundas que permanecen mucho después de que pasa. Aunque la cámara no tiene características de audio, trabajadores reportaron más tarde haber escuchado vibraciones bajas y retumbantes durante ese marco temporal exacto, sonidos que inicialmente asumieron provenían de maquinaria distante. Solo cuando el metraje salió a la luz, se dieron cuenta de que el tiempo coincidía perfectamente. A pesar de la claridad de la forma, la figura carece de rasgos definitorios, sin detalles de vestimenta, sin contorno facial, solo una forma oscura contrastada contra el piso brillante del desierto. Se mueve con una calma extraña, sin apresurarse, sin dudar, casi como si siguiera un camino predeterminado a través del terreno abierto. La marca de tiempo incrustada directamente en el metraje ha sido verificada por múltiples técnicos, sin saltos, sin fallos, sin indicaciones de manipulación digital. La sombra proyectada por la silueta se extiende lejos a través de la arena, coincidiendo con el ángulo del sol con precisión. Todo en el video se comporta de acuerdo con las leyes de la física, excepto la figura misma. Cuando los trabajadores regresaron al área, encontraron huellas descomunales, aunque los vientos cambiantes del desierto habían suavizado parcialmente sus bordes. Las impresiones eran tan grandes que incluso un hombre adulto podría pararse dentro de una con espacio de sobra. Ningún equipo conocido, vehículo o ilusión óptica puede explicar huellas de esa profundidad o forma. Las reacciones al metraje han variado, pero una interpretación ha ganado impulso entre aquellos familiarizados con narrativas bíblicas. La sombra gigante ha atraído comparaciones con Génesis 6, que habla de seres antiguos, figuras poderosas y altísimas que una vez caminaron la tierra antes de desvanecerse en el mito. Algunos creen que el avistamiento en el desierto puede representar la reaparición de algo largo tiempo escondido, una presencia permitida a emerger solo brevemente. Los escépticos descartan la idea rotundamente. Otros argumentan que el desierto, con su vacío y silencio, siempre ha sido un lugar donde la frontera entre lo visto y lo invisible se vuelve delgada. Cualquiera sea la verdad, la aparición de la figura ha encendido una pregunta profunda. ¿Están fuerzas antiguas despertando nuevamente bajo la superficie del mundo moderno? Los meteorólogos advirtieron que la temporada navideña podría traer desafíos, pero nada se asemejó a lo que la nación finalmente enfrentó. En los días previos al Día de Acción de Gracias, un sistema de tormenta inesperado comenzó a formarse frente a la costa del Pacífico. Al principio, su estructura parecía rutinaria, algo que debería haberse debilitado al moverse tierra adentro. En cambio, el sistema se expandió rápidamente, reuniendo fuerza de una manera que desafió los modelos de pronóstico estándar. La tormenta golpeó primero California con lluvia intensa, deslizamientos de tierra e inundaciones. Desde allí, empujó hacia los estados del sur, abrumando Texas en cuestión de horas. Los equipos de emergencia fueron despachados para rescatar conductores atrapados en torrentes repentinos de agua creciente. A medida que el sistema continuaba hacia el este en los Estados Unidos centrales, se transformó nuevamente, convirtiéndose en una mezcla peligrosa de lluvia helada, aguanieve y niebla densa que hizo el viaje casi imposible. Las autopistas a través del medio oeste se convirtieron en láminas de hielo y la visibilidad cayó a casi cero en muchas áreas.
Luego, la tormenta alcanzó el noreste. La nevada se intensificó rápidamente. Los vientos se fortalecieron sin advertencia y las temperaturas se desplomaron entre 20 y 30 grados en una sola tarde. Los residentes despertaron ante apagones, caminos bloqueados y condiciones que cambiaron de húmedas a congeladas en minutos. Lo que más impactó a los meteorólogos fue la capacidad de la tormenta para fortalecerse mientras viajaba, comportándose como varios eventos climáticos diferentes empaquetados en un sistema continuo. El momento creó caos nacional. Con más de 80 millones de personas viajando para el Día de Acción de Gracias, el periodo de viaje más concurrido en 15 años, los aeropuertos en todo el país sufrieron retrasos masivos. Las pistas se congelaron, los puentes de embarque se helaron. Los pilotos reportaron patrones de viento turbulento y caídas repentinas en la visibilidad. Al anochecer, algunos aeropuertos se asemejaban a refugios contra tormentas en lugar de centros de viaje, mientras miles de pasajeros se encontraban varados. Los meteorólogos identificaron varias características inusuales de esta supertormenta. La primera fue la fluctuación extrema de temperatura que ocurrió mucho más temprano en la temporada de lo esperado. La segunda fue la presencia de formaciones rotacionales que se asemejaban a actividad de tornado en áreas donde tales patrones rara vez aparecen. La tercera anomalía fue el fortalecimiento continuo de la tormenta mientras se movía hacia el este, desafiando el debilitamiento natural típicamente visto cuando los sistemas viajan lejos de la costa. Estas anomalías llevaron a muchos observadores a trazar conexiones más profundas. En el libro bíblico de Mateo, Jesús describe una era marcada por tormentas intensificándose y agitación generalizada. En Romanos, el apóstol Pablo habla de la creación gimiendo como si estuviera bajo presión, respondiendo a fuerzas más allá del mundo físico. Para aquellos familiarizados con el lenguaje profético, esta tormenta se sentía inquietantemente alineada con esas advertencias. Otra señal ambiental uniéndose a la lista creciente de eventos inexplicables desplegándose a través de la nación. Más que solo un patrón climático, la supertormenta previa al Día de Acción de Gracias se sintió como un espejo sostenido frente al país, reflejando un mundo que parece estar cambiando más rápido de lo que nadie anticipó. Su escala, momento e intensidad plantean una pregunta inquietante. ¿Son estas disrupciones naturales simplemente eventos meteorológicos? ¿O son señales apuntando hacia un cambio mucho mayor? Si las señales apareciendo a través de América verdaderamente forman un patrón, entonces lo que viene después podría ser aún más revelador. Sigue mirando. Hay más desplegándose de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Mientras los equipos de limpieza a través de la nación trabajan para restaurar el orden después de la supertormenta sin precedentes previa al Día de Acción de Gracias, otro fenómeno surgió. Uno que parecía golpear con aún menos advertencia y aún mayor misterio. Mientras los meteorólogos todavía analizaban las anomalías detrás de la intensidad inesperada de la tormenta, residentes de múltiples estados comenzaron a reportar algo completamente diferente: la aparición repentina de sumideros perfectamente circulares, cada uno exhalando humo oscuro hacia el aire matutino. Los primeros reportes vinieron de comunidades rurales, donde la tormenta había pasado solo horas antes. Propietarios de viviendas saliendo para evaluar daños a la propiedad notaron depresiones inusuales en sus campos, fosas redondas como si fueran talladas con precisión mecánica. En minutos, humo negro comenzó a derivar hacia arriba desde las aberturas. No vapor blanco, no polvo, humo espeso y pesado que se elevaba en ráfagas lentas y pulsantes, casi como aliento siendo forzado hacia arriba desde lo profundo del subsuelo. Pronto
Reportes similares emergieron de regiones distantes, tierras de cultivo en el medio oeste, llanuras abiertas en el sur e incluso vecindarios residenciales tranquilos donde el suelo no había mostrado signos previos de inestabilidad. Lo que alarmó a las autoridades fue la uniformidad. Cada sumidero era circular. Cada uno emitía las mismas plumas oscuras y cada uno producía un olor sulfuroso agudo, lo suficientemente fuerte como para conducir a familias al interior. Los geólogos fueron llamados para investigar. Sus evaluaciones tempranas solo plantean más preguntas. No hubo actividad sísmica para explicar colapsos repentinos, ninguna operación minera subterránea, ningún sistema volcánico cerca de las regiones afectadas. Las muestras de suelo no revelaron nada inusual, ningún gas asociado con vegetación en descomposición, ninguna evidencia de bolsas de metano. Todo apuntaba a un origen más profundo, más antiguo y mucho más complejo de lo que estaban preparados para identificar. Las grabaciones de video tomadas por residentes capturaron el fenómeno claramente, plumas elevándose rítmicamente, expandiéndose y contrayéndose como si algo bajo la superficie estuviera exhalando. Un testigo lo describió como si el suelo intentara respirar. Otro describió el sonido como un zumbido bajo y tenue, apenas audible, pero imposible de ignorar. Una vez escuchado, el momento se sintió significativo. La tormenta apenas había pasado. La nación todavía estaba clasificando el caos de inundaciones, temperaturas congelantes y bloqueos masivos de viajes, y entonces, sin advertencia, el suelo mismo comenzó a abrirse. Los patrones emergieron rápidamente para aquellos rastreando la lista creciente de anomalías del año. El anillo brillante sobre el Pacífico había atraído atención a las aguas. La figura resplandeciente en la iglesia había cambiado el enfoque al reino espiritual. La cola similar a serpiente sobre el lago parecía moverse entre lo natural y lo simbólico. La silueta gigante caminando a través del desierto sugirió algo antiguo despertando. La supertormenta mostró la creación misma en agitación, y ahora la tierra, sólida, estable, inmóvil, había comenzado a romperse. Para muchos observadores, la imaginería era inconfundible. Las plumas oscuras elevándose desde las fosas circulares tenían un parecido sorprendente con la descripción en el 9º capítulo de Apocalipsis, donde el humo asciende desde un abismo profundo, ensombreciendo la tierra con una oscuridad presagiosa.